Abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, cuando tengan todo el pasaje listo para hacer una oración antes de leer el pasaje. Voy a terminar ahí de hablar acerca de las coronas. Ahí estos versículos, del versículo 4 habla de la corona incorruptible de gloria. Pero vamos a hacer una oración antes. Padre, estamos, Señor, delante de su presencia y por su gracia y por su misericordia, no porque seamos dignos. Señor, muchas gracias por que nos permite, Señor, acercarnos a usted en oración. Señor, su palabra dice que usted se compadece de nuestras debilidades. Usted es un Dios de amor que nos ama, un Dios perdonador. Y Señor, ruego, Padre, que es por ese amor y por esa misericordia, Señor, usted bendiga estas palabras que van a estar siendo compartidas en este momento, que la mayor parte pues son sus palabras, es la palabra suya, la Biblia. Señor, si hago algún comentario o los comentarios que haga, Señor, que sean agradables a sus ojos, que sean conforme a la Escritura, no conforme a ideas humanas, Señor, y que sirvan para edificación, para bendición, para ánimo hacia nosotros, Señor, porque son promesas suyas las que vamos a estar viendo, cosas que aún no han sucedido, cosas que no se han cumplido aún, pero se van a cumplir. Y Señor, que el Espíritu Santo esté obrando en cada corazón de mis hermanos, las hermanas, aún los niños, Padre, que escuchen, Señor, que esta semilla sea sembrada y usted sea honrado y glorificado, Señor. No solamente los que estamos ahorita conectados somos los que vamos a escuchar estas palabras, sino hay otras personas que lo van a escuchar y queremos rogarles, Señor, que esta bendición, Señor, alcance, Señor, a aquellas personas que se interesan en escucharlo, que pueda ser, Señor, para que aprendan algo, que pueda ser para edificación, para fortaleza, para que sientan el deseo de continuar adelante y de sirviéndoles. Padre, gracias. Le pido todo esto en el nombre de Jesús y la gracia le doy, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a leer ahí en 1 Pedro, capítulo 5, vamos a leer los primeros 4 versículos de este capítulo. Dice la palabra del Señor aquí: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Palabra del Señor. Muy bien. En este versículo 1, hermanos, vemos un ruego de parte del apóstol Pedro y por supuesto, pues el Espíritu Santo es quien lo inspiró para escribir esta carta a las diferentes iglesias, a la Iglesia Universal, e inclusive pues para todos, es para nosotros, para nuestros días, para todas las iglesias. Y, y la palabra, hermanos, ancianos, que está escrita ahí, dice, ruego a los ancianos. Esta palabra de ancianos, aquí en este verso se refiere a las personas con más edad y pues en realidad, pues así lo entendemos, son personas con ya bastante edad y con más experiencia, pero aquí se está refiriendo a personas sí con más edad, personas con más experiencia, pero también a los líderes o a las personas encargadas de esa congregación que fueron llamados por Dios, puestos por Dios para, como dice ahí, apacentar la grey, para guiar a la congregación.
Y esto lo podemos ver, lo podemos corroborar ahí en el siguiente versículo. Dice el apóstol Pedro, dice, apacentad la grey. La grey, pues es la iglesia, es el grupo de personas congregadas, y luego dice de Dios, o sea, personas nacidas de nuevo, personas que son parte del cuerpo de Cristo. Apacentarla, pues es pastorearla, es alimentarla, guiarla, y eso a eso se está refiriendo. Ahora, dice en el versículo 1, el apóstol Pedro, vuelvo una vez más y lo repito, él está rogando, el apóstol Pedro le ruega. Es algo bien importante, hermanos, que no les está ordenando, no les está dando una orden, les está rogando. Dice, ruego a los ancianos. En otras palabras, ruego a los pastores. Lo está haciendo con humildad, aunque fue inspirado por el Espíritu Santo, pero él está rogando, y está rogando. ¿Qué es lo que está rogando? Dice, apacentar la grey, o sea, alimentarla, pastorearla, la grey de Dios que está entre ustedes, entre vosotros. Y luego dice, cuidando de ella, cuidarla, alimentarla, pastorearla, cuidarla. Y luego dice también el versículo, eh, cuidando de ella, dice, no por fuerza, no por fuerza, sino voluntariamente, no a la fuerza, no forzado, sino con ánimo pronto, voluntariamente. Y luego dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, el versículo 3 dice, no como teniendo señorío, y esto es bien importante. El apóstol Pedro pues está dando el ejemplo desde el versículo 1, dice, ruego, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, o sea, no enseñoreándose, no abusando de la autoridad, dice, sino siendo ejemplos de la grey. Esto es bien importante. O sea, el apóstol Pedro está dando a entender aquí muy claramente que con el ejemplo es como debe de enseñar. O sea, con la palabra de Dios, apacentarla, alimentarla con la palabra de Dios, con las palabras del Señor, y también con su propio ejemplo, siendo ejemplo, cuidándolos y siendo ejemplo. Vamos a ver, hermanos, por favor, un pasaje allá en el Evangelio de Marcos, algo bien importante. Quiero que veamos ahí Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, vamos a ver ahí en los versículos 35, algo que sucedió en el tiempo del Señor Jesucristo. Verso 35, vemos ahí, hermanos, que dice, entonces Jacobo y Juan. Jacobo era hermano de Juan, hijos de Zebedeo. Dice, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu izquierda, o uno a la derecha y otro a la izquierda. Muy bien. Ellos, hermanos, querían, pues estaban pidiendo tener un lugar bien excelso allá en el reino de Dios, tener un lugar bastante superior a los demás apóstoles, y le están pidiendo esta petición al Señor. Hermanos, esto es de humanos, es de humanos el querer tener algo superior a los demás. Ahora, el Señor Jesucristo, en el verso 38, entonces Jesús les dijo, aquí el Señor les responde, no sabéis lo que pedís. Y luego dice, les hace una pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ahora, estas palabras, hermanos, beber del vaso que yo bebo, era de los sufrimientos del Señor Jesucristo, por lo que él iba a pasar, una situación pues horrible, nosotros lo sabemos, él murió siendo golpeado, torturado, pero vea que Jacobo
Él murió, lo pasaron a espada, no sé si fue degollado, pero él murió a espada y eso lo podemos encontrar, no lo vamos a buscar, pero lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 12. Juan fue muerto de una manera bien dura también. Bueno, perdón, Juan murió antes de morir, él sufrió mucho, estuvo en la cárcel. Se dice, según escritos extrabíblicos, que a él lo quemaron con aceite hirviendo. Yo no sé si es que lo metieron en algún lugar donde estaban hirviendo el aceite, no lo sé, pero la Biblia no nos lo dice, pero según escritos que fuera de la Biblia dicen que fue metido en un lugar con aceite hirviendo. Pero la Biblia sí nos enseña que él estaba en la cárcel, en un lugar exiliado en la isla de Patmos, y pues estaba sufriendo y sufrió. Ahora parece ser que él murió en la vejez, pero sí sufrieron por causa del evangelio. Y el Señor Jesucristo, bueno, en el versículo 39 dice que ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Ahora, el bautismo, hermanos, se está refiriendo al Espíritu Santo, a recibir el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, pues sufrieron por causa del Evangelio, fueron bautizados con el Espíritu Santo, pero vea lo que les continúa diciendo el Señor Jesucristo. Versículo 40 dice, pero el sentaros a mi derecha, ya a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes es preparado. Dice el 41, cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. En el verso 42 dice, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre ustedes o entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En otras palabras, y el Señor Jesucristo lo dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, el Señor es importante porque el apóstol Pedro dice que apacentad la grey con vuestro ejemplo, siendo ejemplo de la grey, no enseñoreándose de la iglesia, no sintiéndose como el Señor, como el que manda, el que da las órdenes, sino de una manera humilde. Y el Señor Jesucristo, pues aquí les está diciendo estas palabras. El apóstol Pedro las aprendió, las comparte con la iglesia en su epístola. Y luego dice el verso 44, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. El versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Vamos, hermanos, por favor, vamos a regresar a Primera de Pedro, capítulo 5. Qué importante, hermanos, esto, porque nosotros como humanos queremos tener el primer lugar, queremos sobresalir, queremos ser los que tenemos la primera palabra, la autoridad. Eso es lo del ser humano. Y todo eso es por la carne. El diablo, ustedes saben, él quiso sentarse en el trono donde se encuentra Dios, quiso destronar a Dios, sentarse él, porque él se sentía, me imagino que él creía que él podía hacer las cosas mejor. El orgullo, la soberbia, se llenó de soberbia y de orgullo, quiso quitar a Dios, sentarse él. ¿Y qué le sucedió? Pues fue arrojado y ahora es un demonio, Satanás, que anda haciendo el mal aquí sobre la tierra, y él es el encargado de poner esa soberbia en el ser humano, de poner ese orgullo en los seres humanos, usando la carne, nuestra carne, que quiere enseñorearse de las demás personas.
Tenemos que aprender y recordar que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En el versículo 4, hermanos, de ahí de capítulo 5 de Primera de Pedro, dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Entonces, sabemos que el príncipe es el Señor Jesucristo. Él es el príncipe, Él es el más importante, Él es el principal, Él es el Dios todopoderoso, Él es el creador de todas las cosas. Nosotros somos simple y sencillamente criaturitas, y si algo hacemos es por su gracia y por su misericordia, y tenemos que ser agradecidos. Aquí lo que Jacob y Juan hicieron, me imagino que después ellos se arrepintieron, ellos se dieron cuenta de su gravísimo error que habían cometido, aunque pues sí, como el Señor Jesucristo dijo, a la verdad van a beber de mi copa, sí, van a sufrir, van a ser humillados terriblemente y van a recibir el bautismo del Espíritu Santo, sí, pero en el momento que ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, pues se dieron cuenta de ese grave error, porque ¿quién es el príncipe? El Señor Jesucristo. Él es el único que se merece la exaltación, la honra y la gloria. Y el Señor dice, por ejemplo, aquí está hablándole para los pastores, los ancianos de la iglesia, los pastores, las personas encargadas de apacentar la grey, nos está enseñando que con la humildad es como tenemos que enseñar, y por supuesto con la palabra de Dios. Pero ¿cómo puedo enseñar la palabra de Dios si estoy con soberbia o con orgullo? Y ese es el ejemplo que el pastor o los pastores debemos de dar para las congregaciones, y eso es lo que debemos de aprender todos como miembros de iglesia, la humildad, porque el único que se merece toda honra y toda gloria es el Señor Jesucristo. El único grande se llama Jesucristo. Entonces dice aquí el verso 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, ¿qué nos está dando a entender esto? Que un día muy pronto vamos a estar delante del trono del Señor Jesucristo. Ahí el Señor nos va a premiar, vamos a recibir esa corona de gloria. No solamente los pastores, los miembros de iglesias van a ser galardonados, van a ser premiados. eh, Vamos a recibir diferentes coronas. Bueno, habrá algunos que no van a recibir nada. Esperamos que nosotros recibamos algo, no sé, pero pues debemos de saber y debemos de procurar. Ahora, veamos, hermanos, otro ejemplo ahí en el Evangelio de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo, vamos a ver otro ejemplo ahí, por favor. Otro ejemplo de enseñanza de parte del Señor Jesucristo. En el capítulo 5, Mateo capítulo 5, y voy a comenzar leyendo en el versículo 1, donde dice la palabra del Señor. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, esto es humildad, pobres en espíritu, humildad. Bienaventurados los que lloran, los que van a sufrir por diferentes situaciones, menosprecio, por tortura, por persecución, por lo que sea. Los que lloran, dice, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, una persona mansa, humilde, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, o sea, cuando han sido o han padecido injusticia, han sido pues maltratados de alguna manera, verbalmente o físicamente, como haya sido, pero ha habido injusticia contra estas personas. Dice que ellos serán saciados. Dice que esas personas que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
bienaventurados los que padecen persecución. Y esta es la parte que quería hacer énfasis. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego el versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, o sea, o levanten falsos contra la persona, hablen mentiras, blasfemen contra alguien, dice, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, dice, versículo 12, algo bien importante, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Aquí vemos un galardón para estas personas que por causa del reino de los cielos, por causa de la palabra de Dios, por causa de ser cristianos, vamos a sufrir, vamos a padecer menosprecio, injusticia, lo que sea. Dice, gózate y alégrate, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes o antes de vosotros. Versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre, o sea, de esta manera alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cómo puede ser esto? Pues a través de la humildad. No se puede, pues imagínense un pastor o una persona que actúa siempre con soberbia, que es como un dictador en la iglesia, que quiere que siempre se hagan las cosas a su manera y eso es lo que está transmitiéndole a la iglesia, eso es lo que está enseñándole a la iglesia. Y pues los feligreses también van a actuar de la misma manera. O si el pastor no está actuando de esa manera y los feligreses o algunos de ellos actúan de esa manera, pues ese será su problema. Pero nosotros, hermanos, como pastores, tenemos que actuar como dice el versículo 2, dice, apacentar la grey de Dios en Primera de Pedro, por favor, hermano, Primera de Pedro 5, dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3 dice, no como teniendo señorío. Y esta es la palabra, hermanos, bien importante. El pastor no debe de tener señorío de la iglesia, pues ni la iglesia sobre el pastor, porque si se lo está diciendo al pastor, debe de ser para cada miembro de la iglesia, para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos de aprender la humildad, porque Jesucristo es nuestro ejemplo. Dice ahí en Filipenses, no lo vamos a buscar, pero en Filipenses dice que él se despojó de su gloria. Él no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se humilló. Entonces, si él se humilló, ¿quiénes somos nosotros para querer vivir en altivez? Y esas cosas, hermanos, nosotros como cristianos, pues si vivimos con altivez o con orgullo, con soberbia, pues Dios va a tener que humillarnos, va a tener que enseñarnos a que no es la forma como un cristiano debe de comportarse. Ahora, ahí menciona, hermanos, en el versículo 4, menciona la palabra pastores. De 1 Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora, la palabra pastores y menciona a Jesucristo como el príncipe, el principal, el más importante. Nosotros no somos los más importantes, ni el pastor, ni los miembros. Él es el único que se merece toda la honra y toda la gloria. Ahora, está diciendo cuando aparezca. ¿A qué se está refiriendo aquí en el versículo 4? Dice cuando aparezca. Se está refiriendo al arrebato de la iglesia, cuando nos va a llevar
a su presencia y entonces va a dar principio el tribunal de Cristo. Dice, recibirán o recibiréis la corona de gloria incorruptible o la corona incorruptible de gloria. Esto sucederá después del arrebato de la iglesia. Habrá un tribunal, el tribunal de Cristo, para juzgar a los cristianos, donde todos, imagínense qué glorioso será ese día, hermano. Ahí vamos a estar todos los cristianos, ahí van a estar los profetas, ahí van a estar todas las personas que fuimos salvas, que fuimos salvadas. Ahí va a estar Elías, ahí va a estar Jeremías, ahí va a estar Isaías, ahí va a estar Abraham, Jacob, Isaac, todos ahí vamos a estar y va a estar toda la iglesia desde que dio principio hasta que el Señor Jesucristo la arrebata. Ahora, quiero llevarlos, hermanos, por favor, rápidamente a Daniel, al libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, quiero que veamos ahí 3 versículos, solamente 3 versículos vamos a ver. Dice ahí la palabra de Dios. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Y por supuesto, aquí está hablando, ese tiempo de angustia está hablando de la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, va a ser una angustia horrible en el cual el pueblo de Israel va a pasar por ahí. Dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. O sea, todo Israel será salvo. El Señor Jesucristo en su regreso lo va a rescatar, pero ellos van a pasar por la ira de Dios, van a estar en el planeta Tierra cuando la ira de Dios esté siendo derramada sobre este planeta. Por eso el Señor le está diciendo a Daniel que va a ser un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Dice, todos los que se hayan inscritos en el libro, o sea, los que van a ser salvos para ese momento, los que crean en el Señor Jesucristo. Ahora, versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, porque en el Nuevo Testamento se nos enseña que la iglesia será arrebatada. La iglesia se va antes y no va a pasar por ese tiempo de la ira de Dios. El pueblo de Israel sí va a pasar porque ellos, desafortunadamente, ellos se mantienen rechazando al Señor Jesucristo. Su mente, su corazón está obstinado a rechazar, a no creer en el Señor Jesucristo. Ellos piensan que por guardar la ley o por creer en Moisés, ellos se van a salvar y están ciegos, espiritualmente engañados. Vamos a Romanos, hermanos, por favor. Romanos en el capítulo 14. Aquí lo que quiero que veamos, hermanos, en estos versículos, del versículo 10, quiero que veamos aquí que cuando la iglesia va a pasar por el tribunal de Cristo, y luego vamos a ir a 2 Corintios, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, todos nosotros vamos a rendirle cuentas al Señor, yo y cada uno de ustedes, cada uno de los que somos creyentes, somos cristianos, vamos a compadecer y vamos a rendir cuentas delante del Señor Jesucristo. Las personas que se pierden, los inconversos, en sí, el pueblo de Israel no va a estar aquí en este tiempo. Los profetas van a estar en el cielo, pero el pueblo de Israel no. El pueblo de Israel va a llegar después. Ahora, el versículo 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta
de sí. Versículo 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Muy bien. Hasta ahí la lectura, hermano. Vamos a segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, más adelantito, en el capítulo 5, y vamos a leer versículos 8 al 10. Dice la palabra de Dios aquí, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, esto va a suceder después del arrebato. Vamos a pasar al tribunal de Cristo, vamos a ir ahí, y ahí es donde el Señor va a dar las coronas, la corona de la vida, la corona incorruptible, los premios, los galardones. Ahí es en el momento que el Señor va a estar repartiendo los premios. Va a ser algo maravilloso, algo glorioso, pero también yo creo, hermanos, que va a ser algo triste para aquellas personas que no reciban nada. Me imagino que va a haber cierta vergüenza. Aunque, aunque estemos allá en el cielo, aunque vamos a estar allá en el lugar glorioso, no vamos a ir al lugar de tormento, pero la misma palabra de Dios nos enseña que muchos van a pasar así como tallando, como decimos nosotros, de panzazo, así como dejando los pelos en los alambres. Van a entrar al cielo, pero nada más, y vamos a verlo, ¿por qué no? Vamos a 1 Corintios. No era mi intención verlo, pero es importante. Vamos a 1 Corintios 3. Dice en el 3, en el versículo 15, dice, si la obra de alguno se quemare, o sea, refiriéndose el Señor a que si las cosas que hago o que hacemos, las hago para mi propia orgullo, para mi propio beneficio, para exaltarme a mí mismo, dice, esa obra se va a quemar, esa obra no sirve para nada. Dice, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, aquí lo que está diciendo el Señor, que todo lo que hagamos, hermanos, tenemos que tener bien presente. Si yo digo alguna palabra que le edificó, que fue de bendición, tengo que estar plenamente claro que fue porque Dios la puso en mi corazón. Yo pude hacerlo por su gracia y por su misericordia. Si algo hago bueno, tengo que darle a él la honra y la gloria. ¿Se acuerdan que en el libro de Apocalipsis dicen que los 24 ancianos se quitaron sus coronas y las pusieron a los pies de Cristo y dijeron, tú eres digno de recibir la honra, la gloria, porque tuyo es el poder? O sea, nosotros no podemos hacer nada, hermanos, sin él. Acuérdense que en Primera de Juan dice que, en el Evangelio de Juan, perdón, en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, dice que separados de él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer que le glorifique a él, que sea de edificación para la iglesia. Podemos hacer muchas cosas, pero malas, cosas que no edifican, cosas que van a hacer daño a la iglesia y que los feligreses lo van a percibir que eso no viene del Espíritu Santo. Entonces, es bien importante, muy importante, que estemos bien sabidos. Volvemos a segunda de Corintios, por favor, hermanos. Segunda de Corintios, en el capítulo 5.
Y vuelvo a leer el versículo 8, dice, pero confiamos. El apóstol Pablo aquí está diciendo que él quisiera estar ausente de su cuerpo de carne y presente al Señor, o sea, estar en el cielo, porque para el apóstol Pablo este cuerpo era una carga, porque el cuerpo se inclina más al pecado, a alejarse de Dios, y vivía en esa lucha. Usted lo puede ver en Romanos 7, el hermano Ramiro, con el favor de Dios, va a estar compartiendo de eso en la escuela dominical. Pero el apóstol Pablo, él en ese capítulo menciona que era una lucha terrible para él. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que recordar que este cuerpo nos quiere llevar, o este cuerpo de carne nos quiere llevar al pecado. El diablo lo usa. Y hay una lucha porque el Espíritu Santo nos quiere llevar al servicio de Dios, a vivir una vida humilde y santificada. Y estamos en esa lucha porque como humano, pues quiero enaltecerme. Como humano quiero vivir una vida de orgullo, de soberbia, porque eso es lo que vivíamos antes de conocer a Cristo. Pero la palabra de Dios también nos dice ahí en Primera de Pedro, basta ya el tiempo pasado. Ya basta con el tiempo pasado para haber hecho todo lo que agrada al mundo, a los gentiles, al diablo. Ahora tenemos que vivir una vida sometida a Dios en humildad. Dice, versículo 9, dice, por tanto, procuramos también, o ausentes, o sea, estando en este cuerpo, serle agradables. O sea, hay una lucha, pero hay que luchar y hay que pedirle al Señor que nos ayude a serle agradables. Dice, ¿por qué? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo de carne, sea bueno o sea malo. Muy bien. Entonces, hermanos, esto es algo bien importante, de suma importancia. Ahora, entre tanto, hermanos, que sucede esto en el cielo, que Dios va a estar galardonándonos, que Dios va a estar dando las coronas, que Dios va a estar premiándonos, pasando por el tribunal de Cristo, acá en la tierra estará cayendo la ira de Dios. Aquí en la tierra va a ser algo horrible y algo terrible. Y eso es lo que queremos evitarle a las personas pues, que son inconversas. Aún aquellas personas que a veces, aunque están en la iglesia, pero no han nacido de nuevo. Uno quiere evitárselos, uno quiere que se den cuenta que Cristo viene pronto. No sabemos cuándo viene, pero puede venir. En el momento que menos esperamos, el Señor puede venir, porque dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre esas personas los dolores como a la mujer encinta. Entonces, el Señor se lleva a la iglesia y aquí va a caer algo horrible, va a caer la ira de Dios. Y lo vimos la vez pasada y quiero llevaros una vez más, por favor, Apocalipsis capítulo 11. La vez pasada estuvimos viendo esto y vamos a ver el capítulo 11, versículo 15, y vamos a leer hasta el 18. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí se ve como que algo acaba de suceder en el cielo. Dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Hay otros versículos donde dice que ellos arrojan sus coronas delante del Señor Jesucristo, dándole a Él toda honra y toda gloria. Dice, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Dice el versículo 18, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos. Aquí esta es la parte que quería que pongamos bastante atención. El tiempo de dar el galardón a tus siervos, los profetas. Los profetas van a estar ahí también para ser galardonados. Dice a los santos y a los que temen tu nombre. Los santos, la iglesia, o a todos los
profetas y todas las personas que fuimos salvos, dice, a los pequeños y a los grandes. Y luego dice de destruir a los que destruyen la tierra, cuando esa gran tribulación, la ira de Dios va a caer sobre todas esas personas. Quiero, hermanos, por favor, que vayamos un versículo más ahí en 2 de Tesalonicenses, unos versículos más, por favor. 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, 2 de Tesalonicenses 1, y vamos a ver el versículo 6, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. El apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de Tesalónica, ellos estaban sufriendo, siendo atribulados a causa de las personas que odian la iglesia, que son enemigos de Dios, enemigos de la cruz de Cristo, enemigos del Señor Jesucristo, los perseguían, los atribulaban. Dice, bueno, dice el apóstol Pablo, es justo delante de Dios pagar con tribulación a esas personas que los atribulan a ustedes. Versículo 7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando sea manifestado el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. O sea, cuando seamos arrebatados, cuando seamos llevados, entonces vamos a recibir esa paz, esa bendición. Versículo 8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, o sea, para pagarles de acuerdo a sus obras, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes o entre vosotros. Algo bien importante. Y dice aquí la palabra de Dios que es justo. Bueno, Dios en su justicia va a pagarles a esas personas. Ahora, después que pase este periodo de 7 años, cuando ya seamos galardonados, cuando el Señor va a dar las coronas, cuando hayamos pasado por ese tribunal de Cristo, que pasó el periodo de los 7 años, en los que la tierra estará pasando por ese caos tan terrible de la gran tribulación, ya habiendo galardonado el Señor a su iglesia y a sus profetas, bueno, entonces el Señor va a regresar en la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra, con todo su pueblo, con los profetas, con la iglesia, con todos los que habían muerto y resucitaron, y ya todos que estemos allá con el Señor. Entonces el Señor Jesucristo va a regresar y eso se le llama la segunda venida. Y en su segunda venida, Él continuará derramando su juicio contra las naciones hasta que establezca su reino milenial, su segunda venida. Y en ese momento el Señor comienza a trabajar para establecer su reino milenial, un reino que durará por 1000 años aquí sobre la tierra. Y eso lo vamos a ver la próxima semana, hermanos, con el favor de Dios, en el Apocalipsis 19 y parte del capítulo 20, también el juicio del trono blanco que se encuentra al final del capítulo 20. Después pasaremos a la eternidad, que eso nos lo enseña en el capítulo 21 y 22. La eternidad, hermanos, para siempre estar con el Señor Jesucristo, que será algo maravilloso y glorioso. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, por su palabra, Señor, y por estas preciosas y maravillosas promesas. Ayúdenos, oh Dios, a atesorar su palabra, a ser humildes, Señor. Ayúdenos, oh Dios, a no enaltecernos, a no enorgullecernos, porque si algo bueno hicimos o algo bueno dijimos, Señor, a usted le sea la honra y la gloria siempre, 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 Señor. Ni siquiera, Padre, estarlo pensando que yo lo hice. Usted es el que lo hace todo a través de nosotros.
Las cosas malas es por causa de la carne, el diablo que nos lleva influenciándonos, pero las cosas buenas que hacemos es porque usted nos guía, Señor. Y a usted le damos toda honra y toda gloria y ayúdenos a no dejarnos influenciar por los malos espíritus y por esta carne. En el nombre de Jesús se lo pido y la gracia le doy, Señor. Amén. Amén.